Para poder crear un gráfico, ¿sí? En realidad hay dos secretos muy sencillos. El primero es la selección del gráfico. Una buena selección de los datos, ¿sí? Es lo que luego te va a dar el gráfico que corresponde. Así como ustedes recién decían, Martín, por ahí me cuesta un poco saber qué función es la que va. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Acá a veces lo que les cuesta es qué datos tienen que seleccionar para que el gráfico quede correcto. ¿Bien? Entonces, también acá la lectura de la consigna es fundamental, ¿sí? Cuando nosotros seleccionamos los datos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que siempre hay que seleccionar el encabezado de la tabla. Es decir, que si te dicen, esto que estoy mostrando ahora es un examen, por ejemplo, ¿eh? Así que es un examen que han tomado. Entonces, si te dicen que debes seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, debes hacer un gráfico de columnas de la provincia de Mendoza, Jujuy y Santa Fe. Bueno, vos vas a seleccionar los datos de Mendoza, Jujuy y Santa Fe, pero también tenés que seleccionar el encabezado. Entonces, eso en primer lugar, tener en cuenta. Una buena selección es lo que me da un buen gráfico, y en la selección, en primer lugar, tener en cuenta que debo seleccionar sí o sí el encabezado. Por lo tanto, hagamos lo que recién acabo de decir. Vamos a hacer un gráfico de, no sé, ¿qué será esto? La producción del año 2016-2017 de Santa Fe, Jujuy y Mendoza. Entonces, ¿qué hago? Selecciono primero el encabezado de la tabla y luego, para seleccionar el resto de los datos, voy a presionar la tecla Control. Es decir, que cada vez que hago una selección, la primera fila la selecciono sin presionar la tecla Control, pero luego el resto de los datos debo tener presionado la tecla Control. Es decir, que mientras yo ahora voy a hacer la selección, mi mano izquierda tiene el dedo presionando la tecla Control. ¿Ok? Entonces, selecciono Mendoza, selecciono Santa Fe y selecciono Jujuy, que eran los tres datos, ¿sí? Mendoza, Jujuy y Santa Fe. Entonces, fíjense cómo se han seleccionado las cuatro filas: la del encabezado, ¿bien? La de Jujuy, la de Mendoza y la de Santa Fe. ¿Bien? Fíjense, vamos de nuevo, selecciono el encabezado, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. Luego vamos a ir ahora al gráfico. Dentro de insertar, tengo los tipos de gráficos que nos van a tomar. Estos son los gráficos que van a tomar. Toman gráfico de columna, gráfico de línea, gráfico circular, gráfico de barra, gráfico de área y aquí tienen el gráfico de anillo. Estos son los gráficos que toman, o sea que no toman este de superficie, cotización, burbuja, radial, esto no lo toman, dispersión, esto no lo toman, ¿ok? Son los que dije recién: columna, línea, circular, barra, área y anillo. Bien, una vez que entonces me voy a dar cuenta cuál es el gráfico que corresponde mirando y leyendo la consigna. Es más, en el examen les dan el gráfico terminado, así que ustedes van a ver el modelo terminado para darse cuenta. Una vez que entran entonces al gráfico que corresponde, van a encontrar que existen distintos tipos de gráficos. La primera, digamos, división tiene que ver con una parte estética. Existen gráficos 2D y gráficos 3D. Eso es muy sencillo de darse cuenta. Lo segundo, y presten atención, es darse cuenta que existen gráficos, ¿sí? Simples, digamos, o gráficos que se llaman gráficos apilados. ¿Qué son los gráficos apilados? Son los que dan como resultado dos variables, dos variables. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, voy a hacer un gráfico para saber cuántos varones y cuántas mujeres hay en esta aula en este momento. ¿Ok? Entonces puedo elegir la primera opción, que me va a dar una columna para varones y una columna para mujeres. Pero al lado, digo, no, no solamente quiero saber cuántos varones y cuántas mujeres hay, sino que quiero saber cuántos varones tienen 17 años y cuántos tienen 18. Cuántas mujeres tienen 17 años y cuántas mujeres tienen 18. Entonces, ya estoy teniendo dos variables. La variable del sexo, ¿sí? Si es varón o mujer, y la variable de la edad, si tiene 17 o tiene 18. Entonces, la segunda opción, que se llaman gráficos apilados, ¿sí? Nos va a dar como resultado
otra variable más. Dentro de la misma columna, por ejemplo, la columna mujeres, me va a separar en dos colores, las que tienen 17 y las que tienen 18. Eso entonces para tener en cuenta a la hora de seleccionar el gráfico, ¿ok? Si es simple o es en 3D, o sea, 2D o 3D, perdón, 2D o 3D, y luego si es simple o es apilado. ¿Bien? Eso para tenerlo en cuenta. Bien, vamos en este caso, ¿sí? Un gráfico de 3D que va a ser simple en- porque no tiene ningún otro dato. Muy bien, sí, imagínalo. Bien. Muy bien. ¿Por qué tengo en este caso dos columnas? Bueno, porque la selección era de dos datos, del 2016 y del 2017. Entonces, no solamente, bueno, entonces como les decía recién, en este caso nos muestra dos datos, ¿ok? Porque era del 2016 y del 2017. Por eso nos muestra dos columnas de una misma provincia, ¿sí? Porque eran dos datos. ¿Bien? Bueno, sigamos con esto. Atención con esto entonces. Lo que no me seleccionó son los años. Vamos de nuevo. Lo que no me seleccionaron son los años. No sé por qué me saca cuando. Me saca cuando selecciono los años, me lo saca los años. Bueno, no importa, se los enseño del otro modo. Pero debería quedarles, ¿eh? Cuando seleccionen los tres datos, debería quedarles. Ahí está. No, vamos de vuelta. Mendoza, Jujuy y Santa Fe. No sé por qué el encabezado no me lo toma, pero no hay problema. Ahora se los enseño cómo se agrega de todos modos. Perfecto. Bien ahí. Fíjense entonces, vamos a ver lo siguiente ahora. Una vez que han seleccionado el gráfico y lo han creado, bien, lo primero que vamos a ver, ¿sí? Es que existen distintos tipos de diseños, ¿ok? Distintos tipos de diseños. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el diseño que necesito? Bueno, mirando el modelo terminado, mirando el modelo de la evaluación, me voy a dar cuenta cuál de los modelos son los que voy a usar. Fíjense que aquí arriba está el botón diseño. Y ahí cuando despliegan están las opciones de diseño. No son muchas, ¿ok? Así que fíjense, ¿sí? Todas las que propone. En general, esta opción, el diseño 9, presenta todas las opciones. El diseño 9. Entonces por ahí eligen este diseño que tiene todas las opciones y después van quitando, ¿sí? Las que no necesiten. Muy bien, entonces, selecciono los datos, creo el gráfico que corresponde y luego elijo el diseño que corresponde. Ahora a continuación lo que vamos a ver es cuáles son las partes del gráfico. Las partes del gráfico nos van a indicar entonces, ¿sí? Eh, cómo edito cada partecita. Entonces, si les dicen, el área del gráfico debe ser de color naranja, bueno, ustedes tienen que saber cuál es el área del gráfico, ¿sí? El área de trazado, bueno, ¿cuál es el área de trazado? La serie de datos, ¿cuáles son las series? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuáles son las partes de un gráfico, que es re importante que las sepan para entender la consigna según corresponde. Primero, el área del gráfico. El área del gráfico es todo el gráfico, ¿ok? Fíjense que si yo toco el contorno, hago clic en el borde, miren, me aparece un cartelito que dice área del gráfico, ¿sí? Esa es el área del gráfico, o sea, la totalidad del gráfico. Bien. Luego tenemos el área del trazado. Ahí la seleccioné. El área de trazado. El área de trazado es el área que ocupa propiamente el gráfico, ¿ok? Donde está propiamente el gráfico. Área de trazado. Área de gráfico, área de trazado. Luego existen distintos cuadros de texto que tienen distintos nombres. Por ejemplo, el título del gráfico, ¿ok? El más obvio porque aparte lo dice, el título del gráfico. Los títulos de los ejes, título del eje X, título del eje Y, los títulos de los ejes, ¿sí? Y fíjense cuando los he seleccionado que son cuadros de texto. Eso significa que si yo quiero editar un cuadro de texto o mover, ¿sí? Se mueve como lo haría en Word.
Entonces, si el título te dice la consigna, el título deberá estar abajo a la derecha, bueno, abajo a la derecha, lo muevo porque es un cuadro de texto. Para enviar entonces, de un lugar a otro se mueve porque es un cuadro de texto. Las características de ese cuadro de texto se van a manejar desde el botón inicio. Desde el botón inicio puedo poner tipo de fuente, color, relleno, ¿bien? Desde ahí puedo manejar entonces estos títulos que estamos viendo acá, ¿ok? Desde ahí puedo manejar entonces el relleno que quiero, ¿sí? A veces les dice relleno en degradé de tal cosa, bueno, ahí lo vamos a ir viendo en la cosa, ¿sí? Bien, entonces los distintos títulos son cuadros de texto. Sigamos. Luego viene lo que se llaman las referencias, que Excel le llama leyenda, ¿ok? Entonces, si le dice la leyenda del gráfico deberá ser así o así, bueno, nosotros es lo que habitualmente llamamos las referencias del gráfico. Bien, acá se llaman leyendas, ¿ok? También es un cuadro de texto, así que también se puede editar con las propiedades del botón de la pestaña inicio. Luego tenemos lo que se llama la serie de datos. La serie de datos son las columnas en sí mismas, ¿ok? Las columnas o los anillos o la porción de un gráfico circular, ¿ok? O una barra, si es un gráfico de barras. Bueno, el gráfico en sí mismo, la barra, la columna, es lo que vamos a llamar serie de datos. Entonces, si les dice, la serie de datos de Mendoza del año 2017 deberá ser de color verde, bueno, entonces ustedes deberán seleccionar la serie que corresponde y ponerla de color verde. Entonces, presten atención. ¿Cómo se selecciona? La serie de datos, con un clic, seleccionas toda la serie de datos. Fíjense, acabo de seleccionar la serie 2016. Miren, le voy a cambiar de color para que se den cuenta. ¿Sí? Seleccioné la serie 2016 y vamos a cambiar de color. Por ejemplo, le dice de color verde. ¿Sí? Entonces, hago un clic para seleccionar toda la serie de datos y dos clics para seleccionar un dato. Imagínense que le diga, bueno, la serie de datos del 2016 de Jujuy deberá ser de color amarillo. Entonces hago dos clics, ¿sí?, sobre la serie de datos de Jujuy y le puedo cambiar entonces el color. Y solo se cambia ahí. Solo se cambia ahí. Bien, entonces, la serie de datos son el gráfico en sí mismo, digamos, la barra, la columna, el área, el anillo, ¿sí? Y se selecciona con un clic toda la serie y con dos clics una partecita de la serie, ¿ok? Un elemento de la serie. Bien, ahora, ¿cómo se editan estos elementos? Porque la gracia acá van a ver que la gracia está en editar el gráfico, es lo que le van a evaluar ellos. ¿Cómo edito? Miren, si tienen un Excel más nuevito, si tienen un Excel nuevito, con doble clic, se abre sobre la derecha un panel para editar. Doble clic sobre el área de gráfico, por ejemplo, doble clic sobre el área y a la derecha se te abre un panel para poder editar. Si no tenés un Excel más nuevito, es con el botón derecho del mouse. Si yo quiero modificar cualquier elemento, botón derecho del mouse, se abre un menú de opciones, me voy a la última opción que se llama formato, y entonces ahí se me abre, ¿sí? No es un panel, sino que es una ventana. ¿Okay? Van a ver que es una ventana. Se abre una ventana para poder editar los datos. ¿Sí? Entonces, doble clic o botón derecho del mouse. Bien. Ahora bien, la edición del gráfico se va haciendo elemento por elemento. ¿Okay? Yo, por ejemplo, quiero editar el título. Bueno, hago clic en el título y fíjense cómo se abren las opciones de título. Ya no hace falta que haga clic con el botón derecho de nuevo. Una vez que hice clic con el botón derecho para ir a formato en un objeto, bueno, cuando cambio de objeto, se cambia las opciones de formato. Miren, toco ahora la serie y fíjense que acá, ¿sí? Opciones de serie. Ahora toco la leyenda, opciones de leyenda, ¿ok? Toco ahora el título, opciones de título, ¿ok? Entonces, las opciones
de formato van cambiando a medida que tocas el objeto. Pasa lo mismo con el Excel nuevo. Le hacen doble clic a un objeto y luego cuando vayan cambiando de selección, también se cambian los datos del panel. ¿Ok? Bien. Los datos del panel, entonces, es muy, a ver, muy amigable en el sentido de que es, lo voy viendo, lo voy viendo. Me dice, colocar como relleno una imagen. Bueno, me voy a relleno, elijo la opción imagen, ¿ok? Y busco una imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá este les va a pedir una imagen. Entonces, me voy a relleno, me voy a imagen y busco la imagen. Me voy a archivo y busco la imagen, ¿ok? Espérense un cachito. Por ejemplo, este ejercicio que les voy a dar, les va a tomar una imagen. Sí, acá está. Les tomo una imagen. ¿Eh? ¿Ven? Una imagen en el gráfico. Entonces, y le dice, y deberá ser transparente. Bueno, busquen la opción transparencia. Es decir, yo no voy a explicar opción por opción, porque son muchas, múltiples, y la verdad que se van dando cuenta solos. O sea, con solo mirar con atención el panel, si te dice una imagen, bueno, poné relleno con imagen. En archivo buscas la imagen. Abajo dice transparencia, le da la transparencia que necesita. ¿Sí? Entonces, eso es muy intuitivo, se van a dar cuenta mirándolo. ¿Ok? De todos modos, recomiendo repasar, o sea, tener claro esto, porque si bien es intuitivo, no se olviden que ese día hay nervios, entonces los nervios siempre juegan en contra de uno. Por lo tanto, si te pones nervioso, hay veces que te encegueces y no ves lo que está obvio, no lo ves. Entonces, recomiendo que todo lo practiquen, o sea, que tengan un ensayo de todo para tener claridad sobre eso. ¿Bien? Mientras más exámenes hagan, más se van a sentir seguros. Bueno, entonces fíjense que les dice la forma, ¿sí? ¿Cómo puede ser la forma? Si quieren que cambie la forma, cómo puede ser el relleno, el color del borde de esa serie de datos, el estilo, bueno, etcétera. Las opciones, bueno, todo esto entonces lo van a ir mirando ustedes de acuerdo a lo que vayan necesitar. Por otro lado, existen también, ¿sí? Fíjense, la opción para poder cambiar los datos. Miren, por ejemplo, fíjense que la leyenda dice serie 1, serie 2. No dice 2016, 2017, como debería de decir. Bueno, entonces, con el botón derecho del mouse, recién les mostré que existe la opción formato. ¿Ok? Ahora fíjense que hay otra opción que se llama seleccionar datos. Bien, en esta opción seleccionar datos, aquí van a poder cambiar, ¿sí?, los datos que ustedes necesiten cambiar. Entonces, por ejemplo, acá fíjense que les está yo superpuse, voy a cancelar para que yo superpuse el gráfico a la tabla, ¿ven? Entonces me voy a alejar un cachito, voy a poner un elemento al lado del otro, no encima, sino al lado, para poder corregir la serie de datos. ¿Ok? Ahora sí vamos de nuevo. Se pone medio turbio, no se ve bien. Bueno, entonces hacemos clic sobre la leyenda, botón derecho del mouse y elijo la opción seleccionar datos. Hago clic en seleccionar datos y ahora miren, si yo quiero editar, fíjense que ahí dice serie 1. Yo quiero cambiar la palabra serie, la quiero cambiar por la palabra 2016, que es lo que debería ir ahí. Bueno, entonces selecciono la palabra serie, voy al botón editar y ahí donde dice nombre de la serie, bueno, o yo escribo 2016, en este caso es fácil, que es un año, lo escribo yo si quieren, y listo, ¿sí? O si no, voy a editar y acá, donde está el botoncito, voy y busco el dato. Lo busco, ¿ven? Hago clic y lo busco en 2016, ¿sí? Y vuelvo. Entonces, repito, si quiero entonces cambiar el nombre, voy a ir con el botón que tienen aquí a la izquierda. Si ustedes no lo escriben, búsquenlo. Lo buscan con este botón, lo seleccionan y vuelven con el mismo botón, este para regresar. ¿Sí? Muy bien. Yo lo hice dos veces, por eso me estoy diciendo. Vamos de nuevo. Lo hice dos veces. Ahora, listo. ¿Sí? Entonces ahora ponemos aceptar y fíjense que también se cambia el 2016. ¿Eh? Son como dos maneras de hacer lo mismo.
Vamos al otro, el 2017. Elijo la serie 2, hago clic en editar, voy a buscar el título, lo elijo y vuelvo y acepto. Acepto todo y ahora fíjense cómo se puso 2016-2017. ¿Ven? Cambio entonces la serie de datos. ¿Sí? Bueno, eso para poder ir cambiando entonces, cambiando si tuviera que editar algo. Por ahí tengo que editar, qué sé yo, la palabra Santa Fe o la palabra Mendoza. Te dice, bueno, en Mendoza debe colocar, no sé, Mendoza y tu apellido. Bueno, vas, lo editas, ¿sí? Botón derecho y ahí lo editas y no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, presten atención. Fíjense, acuérdense, serie de datos, ¿sí? Acuérdense que esa es la opción. Seleccionar datos, perdón. Seleccionar datos, ¿ok? Entonces, de la opción formato, se cambia el formato del gráfico. Y de la opción serie, se cambia la serie de datos. Esto en el Excel un poquito más bien, porque en el Excel nuevo, con hacer doble clic, se les abre un panel para cambiar las dos cosas, para cambiar el formato, ¿sí? Y para cambiar la serie. O sea, te permite cambiar las dos cosas con solamente hacer doble clic. Van a ver que el panel tiene dos pestañas. Bueno, las dos pestañas vas a una o a otra de acuerdo a lo que necesitas cambiar. Bueno, después está la posibilidad de eliminar elementos. Suponte que le diga, bueno, no debe tener, ¿sí? Las líneas de los ejes no se deben visualizar. Bueno, le hago clic y con el botón suprimir las dejo de ver. ¿Sí? No se debe ver el título del gráfico. Bueno, le hago clic y con el botón suprimir, ¿sí? Saco el título del gráfico. ¿Ok? Entonces, para poder eliminar datos, simplemente seleccionarlos y con el botón suprimir los elimino. Bueno, hasta acá sería entonces con el tema de lo que es el eh, gráfico. ¿Ok? No sé si hay alguna duda especial, si hubiera alguna duda. Profe, ¿son todos los gráficos prácticamente iguales o no? Sí, son todos prácticamente Onda, la iguales. forma de editarlos y todo eso. Sí, o sea, todo lo que les acabo de mostrar es lo que se hace para todos los gráficos. Después va a variar, que uno te diga, yo les voy a dar muchos gráficos, no se dan problema que van a hacer muchos gráficos. Pero, por ejemplo, ahora en un ratito les voy a mandar dos gráficos para que hagan. Pero después les voy a subir tres, cuatro pruebas para que hagan completas. En esas tres o cuatro pruebas van a ver que hay gráficos. O sea, están todas las funciones que vimos, todas, y está el gráfico. ¿Sí? Bueno, entonces, después están las particularidades, o sea, como te decía recién, de que diga, ah, no, quiero que esta serie de datos diga tal cosa. Bueno, ustedes ya saben cómo acceder. Luego, digamos, ¿qué es lo que haces clic acá? Bueno, depende de lo que te pida. ¿Sí? Si te dice, en lugar de Mendoza deberá aparecer Mendoza y tu apellido. Bueno, haces clic en Mendoza, pon editar y escribí Mendoza y tu apellido. ¿Sí? Entonces, Entonces ya después depende del dato, digamos, que cada uno quiera, ¿sí? Que cada uno quiera cambiar. ¿Eh? Y que se quede apareció Mendoza y mi apellido. ¿Sí? Entonces ya después depende de lo que uno quiera cambiar, ya está la particularidad. Pero ya saben a dónde ir para ir cambiando cada uno de los datos. ¿Sí? Escuchen, aquí arriba están los estilos predefinidos. Estos estilos no se los toman. ¿Por qué? Porque ellos quieren que vos configures el gráfico. Así que esos estilos no se los toman. Y después está la opción, el botón diseño de gráfico, que esto sí, como les dije, una vez elegido el gráfico, el segundo paso es ir a diseño de gráfico. ¿Bien? Y el resto de los datos no se los toman. Este botón seleccionar datos, ¿sí? Es de acuerdo, es lo mismo que hacer clic con el botón derecho. O sea, yo puedo seleccionar la serie y hacer clic en seleccionar datos. Es lo mismo que hacer clic con el botón derecho y elegir seleccionar datos. Es lo mismo. Es dos maneras de llegar a lo mismo.